Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecimiento hay por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Hay agradecimiento en este día por permitir, hermano, llevar esa oración al hogar por medio del culto familiar. Este día estamos dando la bienvenida a la red de canales del Evangelio Eterno, a todos nuestros queridos hermanos que en este día se unen para el culto familiar. Es una bendición que nos unamos, queridos hermanos, estar orando por nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Que Dios dé gracia, hermanos, para que en ese hogar esté un cerco protector a través de la oración. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta. Estamos agradecidos en este día por permitirnos llegar ante la presencia del Padre por medio de Jesucristo a través de la oración, a través del estudio de su palabra, a través de buscar un altar de adoración para unirnos como matrimonio, como familia, a pedir su bendición. Este día, hermano querido, te doy la bienvenida. Como matrimonio venimos a agradecer al Señor que Dios cada día nos dé su bendición a través de buscar su rostro, a través de invocar su nombre, a través, hermanos, de llevar un altar espiritual de oración. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Quisiéramos consagrar, Sergio, este tiempo de familia, este tiempo de hijos, cuando la situación está adversa, pedir al Señor esa protección divina que cada uno de nosotros necesita. Como padres necesitamos la fortaleza, el ánimo, el estímulo que solamente nos dé el Señor. Y para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, para que al estar orando Él dé la dirección que necesitamos y el apoyo que nos hace falta. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a consagrar este tiempo de familia a la presencia sagrada del Espíritu Santo, para que el Señor sea el que dé la oración en este tiempo de momentos de aflicción. Vamos a hacer la oración. Padre Celestial, aquí de rodillas humildemente ante tu presencia, nos humillamos ante ti, reconociendo, Señor mío, las faltas que se cometen. Perdónanos, Señor, por favor. Te rogamos humildemente que como padres nos des la sabiduría que necesitamos. Te hemos ofendido, Señor mío. No hacemos tu voluntad. Rogamos humildemente que nos perdones. Ayúdanos a vencer ese espíritu de desobediencia. Danos gracia, Padre, para que cada día la familia, el hogar, el matrimonio que es sagrado para ti, sepamos valorar, Señor, lo que tú nos has dado. Aquí de rodillas te rogamos que nos perdones. Perdona la indiferencia, Señor, porque nos has dado principios, nos has dado mandamientos y hemos sido rebeldes, hemos sido desobedientes. Aquí de rodillas te pedimos como padres
que nos des la sabiduría y el consejo para saberlo llevar a nuestro hogar, que como esposo y esposa tengamos respeto y amor uno para otro. Oramos ante ti, Señor, pidiendo la gracia de tu santa presencia para esta familia, para este hogar. Ponemos nuestras familias, nuestros hogares en tus manos y rogamos por los que están pasando problemas, situaciones difíciles. Señor, edifica familias, por favor. No mires, Señor, el pecado, no traigas a memoria la falta. Da gracia en este arrepentimiento sincero. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos llegar a tu hogar por medio de las redes sociales. Aquí desde Viescay, desde nuestro hogar, te damos la bienvenida, querido hermano. Estamos llevando la familia y quisiéramos poner la base del ministerio de oración, la palabra de Dios, que está en el libro de Proverbios, Proverbios 3:12. La palabra de Dios nos habla acerca de la importancia, hermanos, de que debemos de llevar un orden establecido por Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 3:12. Porque Jehová el que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hermano querido, la disciplina viene del Señor. El orden viene del Señor. Recordemos, hermano, que Dios es un Dios de orden. Y cada vez que nosotros tomamos, hermano, la autoridad que Dios nos deja como familia, como matrimonio, tenemos, hermano, que cuidar la mayordomía de nuestro hogar a través de la disciplina, a través del orden. Porque el que ama, disciplina. Y es por eso que en este día Dios nos va a hablar acerca de la importancia que corregir con amor y justicia, porque así lo muestra la palabra de Dios, aquello que cuando se desvía tenemos que enderezar ese camino. Cuando ese árbol se está torciendo, tenemos que cultivarlo para que se vuelva a enderezar y se tiene que hacer con dedicación, que amor y con disciplina. Aquí el Señor dice que si nos ama, nos va a enderezar y nos va a disciplinar. Pero esa disciplina, hermanos, siempre el Señor la hace con misericordia, porque Jehová al que ama castiga, así como el Padre, así como el Hijo a quien quiere. Entonces, en este día, hermano querido, se está llamando las pruebas disciplina. Es por eso que este día, Sergio, Dios nos va a hablar, nos va a llamar la atención, porque como padres tenemos que ser obedientes a los principios y mandamientos que el Señor nos deja como padres, que si hay algo que está fallando en los hijos, en el hogar, tenemos que hacer un alto, pedir la dirección de Dios, el amor y la justicia de Dios para que lo que hagamos sea con el temor y el amor de Dios. Por eso estamos llevando las pruebas disciplina. Así es, la palabra disciplina, hermano, nos da la idea de una corrección. La palabra disciplina también nos dice que debemos de amonestar, pero la misma palabra de Dios nos dice cómo debemos de hacerlo. La disciplina o el castigo, hermanos, nunca deben de ser con ira, nunca deben de ser con rencor, nunca deben de ser con maltrato. La palabra de Dios nos enseña que es todo lo contrario. La disciplina debe de ser inculcada con amor, con respeto. Es por eso, hermanos, que Dios muchas veces permite que las pruebas sobrevengan a nuestra vida. ¿Por qué? Porque va a haber obstáculos y son los métodos que Dios usa para disciplinar a los que el Señor ama, a los que el Señor escoge. Y esto lo hace, hermanos, para moldear nuestro carácter. Lo hace también para refinar nuestros pensamientos, para rebustecer nuestra moral, pero sobre todo para engrandecer nuestra fe. Por eso muchas veces los obstáculos provienen de Dios. Dios muchas veces ahí nos muestra, hermanos, y permite que pasemos por pruebas donde Dios nos disciplina. Y ahí, hermanos, Dios permite que nosotros pasemos por diferentes circunstancias y por variadas pruebas de todo tipo, físicas, morales, familiares, espirituales, morales, de todo tipo.
van a sobrevenir en un momento determinado a nuestra vida, pero Dios lo hace en amor. ¿Para qué? Para reafirmar nuestra fe. Lo hace para que nosotros nos conduzcamos por los caminos que Él nos señala, para que dejemos de hacer cosas que a Dios desagradan. Es por eso que las pruebas vienen a nuestra vida, hermanos, pero debemos de verlas por el lado positivo donde Dios nos está hablando. Es por eso, hermanos, que dentro de la disciplina muchos de nosotros descubrimos rasgos de carácter que permanecen ocultos. Y a través de la prueba y la tribulación, esos rasgos de carácter sobresalen en cada uno de nosotros para corregirlos. El hecho, hermanos, de que somos llamados a soportar pruebas demuestra que el Señor ve en nosotros algo precioso que Él quiere desarrollar en cada una de nuestras vidas. De eso se tratan las pruebas, de eso se trata la disciplina de Dios. Por eso estamos considerando el tema de que las pruebas disciplinan. La palabra de Dios, hermanos, nos presenta ilustraciones donde el Señor, de una manera amorosa, moldea nuestro carácter, moldea nuestra vida, fortalece nuestra espiritualidad. Y vamos a leer una ilustración donde la palabra de Dios, hermanos, nos enseña cuál es el trabajo del gran artífice que es nuestro Señor en la vida de cada uno de nosotros. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 64 y el versículo número 8, la Escritura dice: pero ahora, oh Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. El alfarero toma arcilla y la moldea según la voluntad. La masa, la trabaja, la humedece y la vuelve a amasar. La deja reposar por un tiempo sin tocarla. Y cuando ya está bien maleable, reanuda su trabajo para hacer de ella una vasija. Amén. Le da forma, la compone y la alisa en un torno. Así llega a ser una vasija útil. Así también nuestro Padre Celestial desea amoldarnos y desea formarnos. Así como la arcilla, estamos en manos del alfarero. Lo único que nos corresponde hacer es estar dispuestos a ser moldeados. Amén. ¿Por quién? Por el divino artífice, por el alfarero, que representa a nuestro Señor. Él permite que sus hijos pasen por el fuego de la tribulación a fin de refinarnos, a fin de moldearlos a la imagen misma de nuestro Señor. Aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 1 y el versículo número 2, nos habla aquí el apóstol acerca de las pruebas y de las tribulaciones y da esta amonestación a sus hijos. Dice: hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hemos visto por la ilustración que la palabra de Dios nos muestra del alfarero hacia el barro, cómo son pasos, hermanos, de un proceso en el cual, para que ese barro llegue a ser algo útil, debe de ser moldeado. Y el apóstol nos llama la atención de que cuando nosotros estemos en el horno de la aflicción, debemos de tomarlos, hermanos, con sumo gozo. ¿Por qué? Porque la palabra gozo no se está refiriendo a alegría, sino que la palabra gozo se está refiriendo a confianza, a la paz que el Señor nos da en medio de la prueba. Es por eso que las pruebas y dificultades, hermanos, de la vida no nos deben de desanimar, no deben abrumar nuestra vida. Quien la soporta debe de tener fe y esperanza,
que si Dios está permitiendo esa situación atribulada, el mismo Señor, hermanos, nos está llamando la atención para fortalecer nuestra fe y para tener una esperanza de que Él permanece con nosotros en medio de la prueba. La palabra de Dios nos dice, cuando os halléis en diversas pruebas, el cristiano, hermanos, debe de esperar periódicamente diferentes pruebas. Estas no son buscadas, ni tampoco se aceptan de una manera agradable, porque son pruebas y muchas veces de ellas causan dolor, tristeza, angustia. Pero estas pruebas, hermanos, son causadas por el adversario, porque el plan de Dios es de que sus hijos sean plenos y felices. Pero sin en cambio, por nuestra misma desobediencia, Dios permite que sobrevengan pruebas. ¿Para qué? Para que nos refine, para que nos moldee, pero sobre todo, hermanos, para que nos conduzcan a la salvación. Porque si no resistimos la prueba, hermanos, estamos en el camino de la perdición. Pero al salir ya moldeados de ese fuego de la tribulación, hermanos, salimos ya limpios de toda impureza que nos impedía buscar los caminos del Señor. Es por eso que el Señor permite que pasemos diferentes pruebas, pero ¿cuál debe ser mi actitud para afrontarlas? La misma palabra de Dios, hermanos, nos los va a revelar y nos los va a decir. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 48 y el versículo número 10, la Escritura dice, he aquí te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Un orfebre, hermanos, debe de sostener la plata en medio del fuego, dejándola calentar de una manera intensa para eliminar toda pureza. Pero tiene mucho cuidado, hermanos, de estar observándola continuamente, porque si la deja un poco más de calentar, se destruye. ¿Por qué? Porque entra en ebullición y se destruye. Es por eso que la debe de dejar de calentar hasta que el rostro del orfebre se vea en la plata como un espejo. Y ese es el punto de perfección que nos indica que el proceso de la plata está purificada. No se debe de exceder porque se destruye, pero debe de tener un punto de perfección donde la imagen del orfebre se refleje sobre la plata como un espejo. Esta enseñanza, hermanos, en esta ilustración, es de que Dios nos purifica en el horno de la aflicción, pero tiene el cuidado de no destruirnos dentro de la prueba, dentro de la tribulación, sino que tiene los ojos puestos en nosotros, hasta que vea su imagen reflejada en cada uno de nosotros. Es por eso, hermanos, que debemos de agradecer a Dios que pasemos por pruebas y por circunstancias adversas. Usted va a decir, es de que me duelen, es de que me causan dolor, es de que me causan tristeza y muchas otras cosas. Y sí es cierto, pero es necesario que las pasemos para que el Señor nos moldee y nos purifique, así como se purifica la plata, así como el alfarero moldea y quita toda escoria del barro hasta hacerlo una vasija útil. La misma ilustración del orfebre con la plata nos los muestra, de que debemos de entrar al horno de la aflicción, de la prueba, para que nosotros, hermanos, salgamos limpios, relucientes, moldeables, y donde el rostro del Señor se refleje en cada uno de nosotros, porque hemos sido limpiados y purificados en medio de esa aflicción. Amén. Estamos llevando, querido hermano, el culto familiar, en donde Dios nos permite muchas veces pasar situaciones difíciles, pasar pruebas, y hemos visto que la prueba de la aflicción es necesaria, hermano, para que nuestra fe cada día madure.
Y en medio de esa aflicción, hermanos, Dios nos deja un altar espiritual de oración donde podemos dejar, hermano, esas necesidades y fortalecer esas pruebas a base de oración y a base de la palabra de Dios. Ahí solamente, hermanos, seremos aceptados. En las pruebas, hermano, Dios las va a permitir para que cada día moldee nuestra vida espiritual. Tanto el carácter de tu compañero como tu carácter. Necesitamos, hermano, que cada día ese carácter esté moldeado a la imagen del Señor. Necesitamos tener el carácter de Cristo. Ese carácter hermoso, hermano, esa hermosura de su carácter, que es la belleza del Señor. Entre más, hermanos, estemos expuestos a Él, entre más busquemos su rostro, entre más nos unamos como matrimonio, más tenemos los atributos del Señor. Las pruebas, hermanos, son necesarias. A nadie le gusta estar en prueba, pero es necesario, porque estaremos, hermano, siendo pulidos en las manos del alfarero. Así como tú moldeas, hermano, esa vida que Dios te ha entregado, que son tus hijos, les enseñas principios, les enseñas a buscar el amor de Dios. Estás moldeando, hermanos, ese carácter, porque entre más los niños se acercan a Dios, más, hermano, formarás hombres y mujeres con carácter agraciados. Encontrarán, hermano, y sabrán el amor de Dios y el temor a Él. Para eso es el culto familiar y más cuando hay niños pequeños, porque ahí es a donde Dios moldea el carácter del niño, donde los principios se van poniendo en esas bases cuando los niños están pequeños. ¿Cuánta necesidad tenemos, hermano, de que Dios moldee el carácter de tu esposo y el carácter nuestro? Que esos defectos de carácter, hermano, el Señor esté moldeando a través de pruebas diferentes, hermano, nos está cada día quitando la aspereza, defectos de carácter. Por eso se está llevando, hermano, las pruebas nos disciplinan. La disciplina es necesaria para que cada día entreguemos al Señor lo que Dios nos ha dado, que son nuestros hijos. Por eso estamos pidiendo a Dios que fortalezca la prueba que estás pasando, hermana, hermano. Es porque Dios las está permitiendo, porque Dios te ama y el que ama, Dios reprende. Por eso es necesario. Tú amas a tu hijo, no lo dejas hacer lo que él quiere. Tienes que hablar con él y decirle, esto es permitido y esto no, porque esto te va a traer consecuencias. Y háblale de las consecuencias, habla de los riesgos. No nada más le digas no, dile las consecuencias, dile lo que va a pasar si él desobedece. Si él quiere hacer lo que él quiera, hermano, esa corrección la debes de llevar en oración y pedirle al Señor que te dé gracia para hablar con tus hijos, gracia para hablar con tu compañero. Por eso estamos llevando la disciplina, las pruebas nos disciplinan. Amén. Así es, la misma palabra de Dios nos pone las ilustraciones para que nosotros podamos comprender de una manera ilustrativa lo que el Señor nos está hablando. El profeta Isaías nos había puesto el ejemplo de la plata, de cómo se refina. Hemos leído por la palabra de Dios de cómo el Señor se representa como un artífice, como un alfarero para moldear también el barro que somos nosotros. Pero también David, el salmista, nos pone el mismo ejemplo de cómo se refina la plata. Aquí en el Salmo 66 y el versículo número 10, la Escritura dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Otra característica, hermanos, del proceso de refinamiento de la plata es que es un proceso lento. Cuando la plata se va afinando o se va refinando, es un proceso donde en el horno de fuego debe de permanecer ese metal precioso, porque a través de la temperatura que va agarrando y a través de ese proceso que puede ser largo, es donde se purifica más. ¿Y sabe por qué? Porque algunas veces tiene partículas que son difíciles de desbaratar y por lo tanto requieren estar más tiempo en ese proceso de reafinamiento.
Porque en ese proceso de refinamiento, esa partícula que es difícil de destruir con el tiempo, con la temperatura y por el proceso, se desbarata. Es por eso, hermanos, que nosotros muchas veces la prueba puede ser larga, porque Dios está trabajando en nosotros, porque hay una resistencia para que nosotros dejemos de hacer o dejemos de participar de cosas que a Dios ofenden. Entonces esa prueba puede permanecer y puede ser un proceso lento, porque tiene un punto, hermanos, donde esa atadura va a ser rota, donde esa ligadura va a ser rota. Por eso el salmista nos presenta ese proceso de reafinamiento de la plata. Pero la palabra de Dios dice que debemos de ser probados. Y aquí es donde viene, hermanos, la explicación de por qué hay tribulaciones que dilatan mucho tiempo y tribulaciones cortas. Es por la disposición de cada uno de nosotros. Es por eso, hermanos, que debemos de estar atentos a lo que Dios nos está hablando en su palabra santa. Aquí en el libro de Job, en el capítulo 5 y el versículo número 17, la palabra de Dios también nos da otro ejemplo de cómo actúa en nosotros el poder resistir la prueba. La Escritura dice, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga o a quien Dios disciplina. Por tanto, no menosprecéis la corrección del Todopoderoso. La inspiración nos dice, hermanos, que es bienaventurado estar dentro de la tribulación, de la prueba o de la disciplina. Y aquí es donde, hermanos, puede ser una cosa que choquen con el pensamiento del hombre, porque parecen cosas incoherentes a nuestro pensamiento. ¿Cómo voy a estar siendo bendecido en medio de la prueba si la prueba me está doliendo? Bueno, hay que hacer caso a lo que la palabra de Dios nos dice, porque nosotros vamos a salir beneficiados, vamos a salir bienaventurados cuando nosotros nos sometemos a la disciplina de Dios. Por eso la Escritura nos dice, no menospreciéis Amén. la reprensión, el castigo, la disciplina del Padre. La reprensión en medio de la prueba es un favor de Dios, porque Dios nos está llamando la atención para dejar de hacer cosas que estamos haciendo mal. En medio de esta pandemia que estamos viviendo, hermanos, Dios nos está hablando, nos está llamando la atención, porque sus hijos están alejados de Él, porque no hay oración, porque no hay obediencia a sus mandamientos, porque hay mucho desorden de todo tipo. Y Dios permite este tipo de situaciones, hermanos, para llamarnos la atención, para dejar de hacer lo que Él está ofendiendo. Amén. Es por eso que la palabra de Dios nos dice que no debemos de menospreciar, sino que debemos de estar atentos a lo que Dios nos está diciendo en medio de la prueba. Es por eso Job, que manifestaba como una bienaventuranza en las pruebas que él mismo pasaba. Aquí en Job capítulo 23 y el versículo número 10, la Escritura sigue diciendo, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Aquí la inspiración ya no nos habla de la plata, sino que nos habla de otro reafinamiento a través de otro metal precioso que es el oro. Veámoslo de una manera simbólica o figurativa. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? El oro, a diferencia de la plata, es maleable y es buen conductor del calor. Es decir, el oro resiste más el horno de las altas temperaturas y es más moldeable. Son características, hermanos, que cada uno de nosotros manifestamos, porque muchos soportan más la prueba que otros. Los débiles en la fe, hermanos, se desesperan.
se desaniman, se debilitan en su espiritualidad, pero los que están más fortalecidos en la fe, como el oro, soportan más la prueba, son más maleables, están más atentos a lo que Dios nos está hablando a través de esa tribulación. Es buen conductor del calor, o sea, está dispuesto a ir soportando esa aflicción y buscando las salidas por la guianza de nuestro Señor. Pero también se necesita que se purifique a una temperatura mucho más alta que la de la plata. Es un calor intenso y es un calor constante. Es por eso, hermanos, que Job ilustra su fe en medio de la prueba que iba a salir tan puro como el oro. El oro, hermanos, es el metal más precioso que se conoce en esta tierra. ¿Y sabe por qué? No es por el valor económico, sino que es por la riqueza que representa, por su purificación y por su limpieza. Por eso el salmista decía que él estaba dispuesto a que Dios lo probara en medio de todas las dificultades que pasó Job. Pero él tenía los ojos en el Señor y él mismo por fe decía que iba a salir tan limpio, tan puro como el oro. Amén. La palabra de Dios, hermanos, Amén. lo declara. ¿Cuál era la condición del mismo salmista antes de ser probado? Y aquí es donde nosotros vamos a contrastar de nuestra actitud para resistir la prueba dentro de la aflicción, pero también vamos a resaltar la actitud de aquellos hermanos que son probados. Aquí en el Salmo 119 y el versículo número 67, la palabra de Dios dice: antes que fuera yo humillado o probado, dice, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Este es el resultado, hermanos, de resistir la disciplina de Dios. Este es el resultado de resistir la prueba en la que estamos sometidos. Porque antes de la prueba, hermanos, la Escritura dice que andábamos descarriados, que nos íbamos a perder, que andábamos en los afanes del mundo y en desobediencia a la ley de Dios y a su palabra. Por eso dice la palabra, antes que fuera yo humillado, castigado, disciplinado, atribulado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. ¿Y por qué lo decía de esa manera? Porque en el horno de la aflicción a la que fue sometido, hermanos, él estaba dispuesto a soportarla porque sabía que debería de eliminar de su vida impurezas que le estorbaban para tener una relación correcta delante de Dios. Y cuando él es purificado dentro del horno de la aflicción, hermanos, sale bendecido. Como Job lo manifestaba, bienaventurado el hombre que está en medio de la aflicción. Y el salmista lo entendió. ¿Y qué es lo que hizo después? Cambió su actitud de andar descarriado a obedecer la palabra de Dios. El sufrimiento, hermanos, del salmista lo había llevado a un camino que después se convirtió en rectitud porque él estaba desviado. Es por eso que él decía que guardaba su palabra, porque rectificó su camino, porque se purificó dentro de la aflicción, porque en lugar de ver las cosas negativas, como la mayoría de nosotros hacemos dentro del horno de la aflicción, él veía las cosas positivas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Dentro de toda esta manifestación de maldad que se manifiesta en el mundo, hermanos, nosotros debemos de buscar y debemos de escuchar la voz de Dios, porque Dios nos está llamando la atención para dejar de hacer cosas que lo ofenden a Él. Por eso la Escritura dice, mas ahora guardo tu palabra. Obedecía a Dios, obedecía sus mandamientos, estaba en constante comunión con Dios a través de la oración. Es por eso, hermano, que las pruebas nos disciplinan, Amén. porque nos corrigen. Amén. A todo aquel que está dispuesto a hacer lo que la voluntad de Dios nos dice a través de su santo consejo y a través de las promesas
y también de las reprensiones que estamos leyendo en su santo libro. Amén. Es por eso, hermano querido, que en este día que estamos unidos como familia, pidamos que las pruebas que se estén pasando en el hogar, las pruebas que pasamos cada uno de nosotros, nos aferremos más a las promesas de Dios. Creer en Él, hermano, es mirar el rostro del Señor con fe, es acercarte a Él con fe, es buscarlo con fe. En las pruebas, hermano, se va moldeando nuestra vida. Dice, antes que fuera yo humillado, antes que fuera yo disciplinado y descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. En medio de esa corrección, él pudo comprender que estaba fuera del Señor, que necesitaba estar enderezado en las manos de Dios. Por eso tu padre, madre, si estás pasando problemas, situaciones difíciles con tus hijos, acércate a Él, entrega tus cargas, entrega tus problemas. Y esas pruebas, hermanos, son las que muchas veces nos fortalece la fe, nos acercan más al autor y consumador de ella. En el hogar, hermanos, se necesita que los padres, el sacerdote del hogar, esté compartiendo la palabra de Dios. Al hablar, hermano, a nuestros hijos, más cuando son adolescentes, necesitan el consejo, necesitan, hermano, la guianza, que esa guianza no venga de afuera, no venga de un amigo que no conoce a Dios, no venga del maestro de escuela que muchas veces pervierte en la mente con liberalismo, que venga del hogar donde hay temor a Dios. Todos pasamos por pruebas, hermanos. Esta pandemia, hermanos, es la misericordia de Dios. Está llamando la atención. El mundo está convulsionado, hermanos, de maldad. El amor se ha enfriado. No hay misericordia, no hay compasión. Y todo viene del hogar. ¿De qué estamos enseñando? ¿De qué estamos permitiendo? De que si hay indiferencia en los padres, porque los niños, el pensar de este país es déjalos que ellos hagan lo que quieran, que tomen decisiones, que coman lo que quieran, que se vistan como quieran. Dios nos entregó, hermanos, ser mayordomos. No es nuestro nada, somos mayordomos de lo que Dios nos ha dejado. Pero en esa mayordomía tiene que haber orden y disciplina. Porque si no cuidamos lo que Dios nos da, hermano, Dios nos va a poner a pedir cuentas. Aun cuando nuestros hijos están casados, aun cuando ya formaron hogares, el consejo que se les da para sus hijos, para ellos, hermano, es necesario, hermano, llevar disciplina en la familia, en el hogar. Por eso, hermanos, se está hablando de las pruebas. Estamos pasando pruebas todos. Esta pandemia, hermano, ha dejado tristeza, ha dejado dividida la casa. Unos permiten una cosa y otros permiten otra. Dios va a juzgar, hermano, conforme la luz que tú tengas. Y por motivo de conciencia muchas veces las personas hacen una cosa y otra y debemos de guardar respeto en eso. Pero sobre todo, hermano, que en el hogar se glorifique la presencia del Señor a través de llevar una casa en orden y estar disciplinando, porque el Señor nos ama y siempre nos va a corregir, porque nos cuida y está moldeando cada día nuestra vida espiritual. Es necesario que el alfarero meta sus manos en ese barro que todavía está áspero, que todavía está duro y lo necesita moldear. Y para moldearlo, hermano, lo tiene que estar cada día con las manos sujetándolo y haciéndolo, hermano, cada día más esa vasija derecha. Por eso se está llevando en este día las pruebas nos disciplinan. Que esa prueba que estás pasando, acércate mucho al Señor, para que en esa prueba Dios te fortalezca y salgas aprobado. Es las bendiciones que el Señor nos da, porque cada día moldea nuestra vida espiritual. Así es, la palabra de Dios también nos informa de cómo el apóstol Pablo recomendaba a la iglesia de los Corintios acerca de la actitud que deberían de tomar acerca de las pruebas que iban a pasar. La Escritura dice en 2 Corintios, en el capítulo 4,
Y el versículo número 17, porque nuestra leve aflicción o leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Leíamos cómo el libro de los Salmos nos decía, hermanos, que las pruebas posiblemente puedan ser de larga duración, porque el proceso del oro es de larga duración para que salga más purificado. Pero aquí el apóstol nos está diciendo que la tribulación es leve y que es momentánea. Toda la tribulación que nosotros pasamos, hermanos, para nosotros es difícil, es dura. Toda tribulación que pasamos tiene un tiempo en el cual nosotros debemos de someternos y de aprender a escuchar la voz de Dios y hacer su voluntad en medio de la dificultad. Pero sin en cambio aquí el apóstol nos está diciendo que la tribulación o que la prueba es leve y es momentánea. Toda aflicción, hermanos, es momentánea. Pero aquí el apóstol no se está refiriendo a un tiempo de duración. O sea, no es un tiempo específico de duración, sino que se está refiriendo al tiempo de la eternidad que estaremos con Dios. Aquí contrasta el tiempo del hombre, que es corto, leve y momentáneo, con el tiempo de la eternidad de Dios, que es un tiempo que no tiene medida. Es por eso que toda tribulación y toda prueba que pasemos en esta vida, hermanos, es corta, es leve y es momentánea. Porque la eternidad, donde no habrá más dolor, ni muerte, ni lágrimas, es eterna. Por lo tanto, hermanos, el apóstol Pablo nos enfatiza en eso, que es momentánea, pero también dice que produce un excelente y peso de gloria. Es decir, la aflicción contribuye a la gloria eterna, al purificar y al refinar el carácter y al perfeccionarnos en fe. Así es como vamos a ganar la eternidad, ya purificados, ya refinados, ya con una fe cimentada, con una fe perfeccionada, porque la misma escritura lo dice. Dice que sin la santidad, sin la perfección, dice que nadie va a ver al Señor. Por lo tanto, hermanos, las pruebas en esta vida nos refinan para ganarnos la eternidad que Dios nos tiene preparados. Pero para eso debemos de estar en medio del horno de la aflicción. Unos de más duración, otros de menos duración. Pero en comparación con la eternidad que no tiene principio y no tiene fin, cualquier tipo de disciplina, de tribulación o de prueba, hermanos, es leve y es momentánea. Amén, amén. Y es para nuestro beneficio. Por eso Job decía, bienaventurado el hombre que está en medio o que es disciplinado por el Señor. Somos bienaventurados, hermanos, porque la palabra de Dios nos lo revela y nos da esa esperanza. Aquí en 1 de Pedro, en el capítulo 5 y el versículo número 10, el apóstol dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, se está refiriendo a las pruebas y a las tribulaciones, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Se da cuenta cómo la misma palabra de Dios nos confirma de cuál es el propósito de las pruebas. Es para perfeccionarnos, para afirmar nuestra fe, para fortalecernos espiritualmente y para estar establecidos como un pilar en las doctrinas y en la obediencia a nuestro Señor. Por eso la palabra de Dios, hermanos, dice, cuando hayáis padecido por un poco de tiempo. El apóstol Pedro también, al igual que Pablo, hermanos, nos dice que las pruebas van a ser por un periodo de tiempo leve, porque están hablando acerca de la eternidad. Pero dicen que vamos a padecer.
Y cuando usted padece es porque usted está siendo afectado, cuando usted está siendo atribulado, cuando usted está en dolor. Es por esto, hermanos, que las pruebas y las tribulaciones debemos de verlas a luz de la palabra de Dios, porque vamos a salir bendecidos, porque vamos a salir fortalecidos, porque vamos a salir preparados para la vida eterna que nos promete nuestro Señor. ¿Duelen las pruebas? Sí duelen. Las tribulaciones nos atormentan, es cierto. Muchas veces nos afectan hasta nuestro propio organismo, nuestro propio cuerpo. Nos desmotivamos moralmente. Muchos no tienen ya deseos ni de comer, porque tienen tan grande una tribulación, una prueba, que todavía no salen de esa y viene otra, y viene otra, y estamos atribulados. Y ahí es donde decimos, Señor, ¿dónde estás? Lo que pasa, hermanos, es de que tenemos que ir aprendiendo a confiar en Dios y sabiendo que en cada prueba Dios nos está limpiando, Dios nos está llamando la atención para que lo busquemos a Él. Es por eso que la misma Escritura, hermanos, nos da la esperanza de que debemos de soportar las pruebas, como la palabra de Dios lo dice, después que hayáis padecido por un poco de tiempo. Así que, hermanos, confiemos en lo que la palabra de Dios nos está diciendo. La aflicción, la prueba, la tribulación desarrollan la confianza en nuestro Dios y nuestra dependencia en Él. Porque no hay prueba ni tribulación, hermanos, en la que nosotros podamos salir victoriosos si no es por la intervención divina. Amén. Si no es porque no hubo oración ante su presencia. Todo esto, hermano, nos va a dar la victoria en Cristo. Amén. Aquí en el libro de Salmos, en el capítulo 34 y el versículo número 19, la Escritura dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. La palabra de Dios nos está diciendo, hermanos, que van a ser muchas, que van a ser variadas, de diferentes tipos, las aflicciones, las pruebas, las tribulaciones. Y está hablando del justo, no está hablando del impío, está hablando del que conoce al Señor, del que ha entregado su vida a Dios. Porque aún así, hermanos, necesitamos ser refinados. Porque aún así necesitamos ser purificados. Nadie tiene la salvación comprada, hermanos. El Señor no nos las quita, el Señor nos las conceda por su gracia y nosotros lo aceptamos. Pero para que la salvación se persevere necesitamos obedecer. Amén. Porque no hay salvación para el que no obedece. Porque rompemos, quebrantamos su ley. Por eso la Escritura dice, muchas son las aflicciones del justo. ¿Usted se considera justo? Entonces, ¿por qué pasa tribulación? Porque hay defectos de carácter que en el medio del horno de la aflicción el Señor le va a mostrar que usted debe de vencer, porque nadie es perfecto, pero estamos en el camino de la perfección. Sin en cambio la Escritura, hermanos, nos da otra promesa. Dice, pero de todas ellas, o sea, no dice de unas cuantas, dice de todas ellas la librará Jehová. La promesa de Dios, hermanos, es de que nos librará de toda aflicción, siempre y cuando nos humillemos delante de Él. Y Él es paciente con sus hijos, porque todos tenemos diferentes caracteres. Unos son más duros de carácter, unos son más reacios para poder reconocer sus errores o para poder dejar de hacer cosas que a Dios ofenden. Otros son más maleables, son más humildes. La Escritura, hermanos, nos da la promesa para todos. Por eso dice, de todas ellas los librará Jehová. Aquí en el libro de Oseas, en el capítulo 6 y el versículo número 15, la Escritura dice, andaré y volveré a mi lugar
hasta que reconozcan su pecado. Esta es la paciencia de Dios que muestra a sus hijos cuando están en medio de la aflicción. Oseas capítulo 6, versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Ahí está el secreto, hermanos. Oseas 6:15 lo dice. Y busquen mi rostro y reconozcan su pecado. Amén. Dice, en su angustia temprano me buscarán. Amén. En medio de la aflicción, hermanos, es cuando más debemos de depender de Dios. En medio de la aflicción es cuando más debemos de acercarnos a Dios. No entremos en rebeldía y nos queramos separar de Dios. No encasillemos a Dios como un Dios de castigo o como un Dios injusto. Es todo lo contrario, por amor nos está disciplinando. Por eso la Escritura lo dice muy claro. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. O sea, Dios es persistente una y otra vez. Por más necedad que haya en el hombre para enmendar sus caminos, Dios no lo deja. Dios le insiste porque Dios persiste. Dice, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Y cuando estemos en medio de esa angustia, cuando ya no podamos más, entonces es cuando debemos de buscarlo. Así es como el Señor, hermanos, tiene paciencia por sus hijos. ¿Y sabe por qué? Porque nos ama. Usted ama a su hijo, hermanos, es el mismo amor que el Padre tiene por cada uno de nosotros. Usted daría su vida por su hijo, Cristo la dio por nosotros. Amén. Usted siente pesar, siente pena, siente angustia cuando su hijo sufre. Cristo ya lo sintió por nosotros. ¿Y cuál es el único medio que nosotros tenemos, hermanos, para buscarlo y para ser agradecidos con Él? Irnos de rodillas, orar y ponerle todas nuestras cargas delante de su trono. ¿Se da cuenta cómo la misma palabra, hermanos, nos da también la salida para resistir en la prueba? Dios está esperando para que usted se humille y en su oración, hermanos, le exponga la circunstancia por la que está pasando. Dentro de ese tiempo de angustia viene la convicción de pecados. Es por eso que la oración, hermanos, nos acerca a Dios. La oración, hermanos, es abrir nuestro corazón a Dios como a nuestro mejor amigo. La aflicción, hermanos, ejerce una influencia suavizadora sobre el corazón y la mente. Abate el orgullo y subyuga el yo. Y es en medio de esa aflicción donde la voluntad del creyente debe de estar en armonía con la voluntad de Dios. Por eso son los frutos agradables delante de Dios. En Hebreos capítulo 2 y versículo número 11, la Escritura sigue diciendo, a la verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, parece ser, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La palabra de Dios, hermanos, es tan clara que nosotros la podemos entender de una manera literal. Dice que ninguna disciplina es causa de gozo. Y es cierto, nadie se goza dentro de la disciplina. Tiene el gozo de la paz del Señor, eso sí. Pero nos causa tristeza, dolor. Pero después, hermanos, de que resistimos y el Señor nos da la victoria para salir de esa tribulación, dice que es un fruto apacible de justicia. La justicia de Dios se manifiesta, hermanos, en todo aquel que resiste, que se humilla y que cambia, que arregla las cosas que tiene que arreglar dentro de la tribulación y se da como un fruto apacible, es decir, apetecible delante de Dios.
porque hemos sido ejercitados en medio de ella. Y esa es nuestra oración, nuestra petición, hermanos, que aprendamos a orar, de pedirle a Dios que nos fortalezca, que nos discipline, que nos amoldee, que nos purifique dentro del horno de la aflicción, de cualquier situación que estemos pasando en estos tiempos que estamos viviendo. Amén. Vamos a poner este ministerio, hermano, de misericordia, de amor en las manos del Señor, para que Dios fortalezca los hogares y las pruebas que se están pasando en este día. Que Dios nos dé gracia. Vamos a hacer la oración en este momento. Amado Padre, aquí de rodillas venimos ante tu presencia a suplicar ante todo tu misericordia y tu compasión. Nos humillamos ante ti, Señor, reconociendo que hemos sido rebeldes y te rogamos que la gracia de tu Santo Espíritu se derrame en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser fortalecidos en cada prueba, Señor mío. Da gracia en fortalecernos. Favorécenos, Señor, para ser aprobados en esa disciplina. Y te pido que como padres nos des la gracia y la sabiduría para saber guiar y dirigir a nuestros hijos. Oramos, Padre, por nuestros matrimonios, por las familias. Oramos por nuestros nietos y te suplico tu bendición para cada uno de nosotros. Amado Padre, extiende tu mano de misericordia y guarda, Señor, el hogar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día y vivamos una paz, hermano, una paz en el hogar y que Dios bendiga tu matrimonio, bendiga tu familia. Que la paz del Señor esté en cada familia. Amén.